Hola chicos, hoy vamos a seguir viendo el teorema del seno y del coseno, la resolución de triángulos oblicuángulos. Vamos a agregarle alguna cosa más, como es encontrar el área y el perímetro en un triángulo oblicuángulo. Para eso, ¿qué tenemos que acordarnos? Tenemos un triángulo oblicuángulo, es decir, que no tenga ningún ángulo recto. Tenemos que recordar que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Tenemos el teorema del seno que me dice que cada lado es al seno en su ángulo opuesto como los otros, es decir, forman proporción. A, entonces tenemos el seno de alfa, como B es el seno de beta, como C es el seno de gamma. Acuérdense que es lo mismo ponerlo de un lado o del otro, siempre me conviene dejar la incógnita arriba, entonces podemos decir que el seno de alfa es a A, como el seno de beta es a B, como el seno de gamma es a C. Y el teorema del coseno me decía que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno siempre del ángulo que está enfrentado a este. Es decir, si yo acá tengo a, acá voy a poner alfa. Si yo acá tengo b, recuerden, no lo vamos a escribir otra vez porque lo tienen en otro video. Acá van a ir a y c y acá va a ir beta. Y si acá tengo c, acá van a ir a y b, lo mismo acá, y acá va a ir gamma en el coseno. Bien, supongamos que tenemos como datos, en un ejemplo, sobre ese mismo triángulo que el lado A mide 18 centímetros, el ángulo beta mide 34 centímetros, el ángulo gamma mide 81 centímetros. Entonces lo primero que pienso es, según los datos que me da, cuál de los dos teoremas es el que voy a utilizar. En la clase pasada habíamos dicho, y esto lo tenían que copiar o lo tienen que copiar en la teoría, que si yo tengo dos ángulos y un lado, el teorema del seno tengo que usar, no puedo usar ningún otro. Porque además si yo trato de poner acá en el teorema del coseno, me doy cuenta que no me alcanzan con los datos que tengo. Porque tendría A y tendría el ángulo beta y el ángulo gamma y no tengo ningún otro dato para poner acá. Entonces no tengo remedio. Aunque ustedes se equivoquen y pongan otro teorema, se van a dar cuenta que no van a tener posibilidad de resolver. Entonces vamos al teorema del seno. Bien, yo tengo dos ángulos y un lado. Tengo este ángulo, lo marcamos con otro color, así ven. Tengo este ángulo y este lado. No tengo ningún ángulo y lado opuesto. Pero ¿qué pasa? Yo lo que sé es que en la suma de los tres ángulos entre un triángulo siempre me da 180 grados. Por lo tanto, yo podría encontrar el valor de alfa primero, sin necesidad de usar ninguno de los teoremas, haciendo 180, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner así una raya para hacer la resolución acá abajo. Si tenemos toda la vista. Alfa lo voy a poder encontrar haciendo 180 menos la suma de los dos ángulos que tengo adentro. Que ya tengo como dato, 34 más 81. Esto es lo mismo poner menos y acá dentro de un paréntesis la suma, o poner directamente menos 34 menos 81. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Bien? Hacemos esa cuenta. Esperen que agarre una calculadora. Tengo por acá. Hacemos esa cuenta. Hacemos 180. Siempre les conviene poner la tecla grado. Menos 34 grados menos 81 grados. Y esto nos da 65 grados, que es lo que mide alfa. Ya tengo uno de las incógnitas resueltas. Entonces venimos acá y ponemos que alfa mide 65 grados. Ya tengo este ángulo también. Ahora necesito calcular los lados, porque para lo que me pide y además para el perímetro voy a necesitar los lados. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijarnos acá y ahora vamos a usar el teorema, borro esto de acá abajo, se me queda duda, el teorema del seno. Insisto, ¿por qué el teorema del seno? Porque voy a tener ahora tres ángulos. Si tengo dos ángulos siempre tengo los tres y tengo un lado opuesto. Como no tengo lado, lo que me conviene usar es este teorema del seno, no este. Así me queda, insisto, la incógnita arriba y no tienen tanto problema en hacer los pasajes. Dar da lo mismo, eso quiero que les quede claro. Pero yo lo que trato de evitarles es tanta cantidad de pasajes porque cuanto menos pasajes hagamos, menos riesgo de tener algún error tenemos. Valga la redundancia. Bien, entonces vamos al teorema del seno y tenemos que vamos a calcular B o C. Yo voy a calcular B. Entonces digo que el lado A es al seno de su ángulo opuesto, como el lado B es al seno de su ángulo opuesto. Reemplazando con los datos que tengo, yo ya sé que A mide 18 centímetros, me lo daba como dato, es al seno del ángulo alfa, y el ángulo alfa la calculé recién, 65 grados.
como B, que es lo que yo no conozco y es lo que quiero averiguar, este lado, es al seno de su ángulo opuesto. El seno del ángulo opuesto, o sea, el ángulo opuesto a B es 34. Ya podemos prever, por lo que habíamos dicho el otro día, que el lado B va a ser el más corto de los tres, el más pequeño de los tres. ¿Por qué? Porque tengo el ángulo gamma, es el de 81, sería este. Entonces este va a ser el lado más grande de los tres. El ángulo alfa mide 65, entonces ese va a ser el mediano, por así decirlo. Y el ángulo beta, que mide 34, se me va a oponer al lado más corto de los tres. Entonces ya sé que beta tiene que ser menos de 18. No sirve de mucho, pero sí sirve como para poder averiguar algo. O para poder verificar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, dejamos el 18, dejamos el seno de 65, y fíjense que lo único que hago es pasar este para allá multiplicando. Me queda el seno de 34. Esto es igual a B. Y no necesito ningún otro pasaje. Eso es lo importante de dejar siempre la incógnita arriba. Ahora, trabaja el Umpa Lumpa que está dentro de la calculadora. Hacemos 18 dividido, así como está, el seno de 65. Acuérdense que si tienen calculadoras de este tipo que le abren paréntesis sola, tienen que cerrar el paréntesis. Ahí se les muestro cómo es que les abre el paréntesis directamente. Entonces, cierran el paréntesis porque si no le va a meter todo dentro del paréntesis, le va a quedar el seno y adentro otra cosa con el seno. Por el seno de 34 grados. Cerramos el paréntesis y eso me da igual a 11,10, que era lo que habíamos previsto. Que que B me quedara más pequeño que 18. Entonces ya tengo otro de las incógnitas que necesitaba. Esto es 11,10 centímetros. Para poder hallar C, podría usar cualquiera de los dos teoremas. El más fácil de resolver es este, claramente. En el otro teníamos que hacer muchas más cantidades de pasos, ¿sí? En el teorema del coseno. Entonces vamos a usar el teorema del seno para poder resolver el lado C. El teorema del coseno, insisto, se lo digo como por experiencia y solamente como consejo. El teorema del coseno solamente lo van a usar cuando sea indispensable. Cuando no, se pueden guiar con el teorema del coseno y pueden usar el teorema del seno sin ningún tipo de miedo. Entonces, hacemos lo mismo. A es al seno de alfa, como C es al seno de gamma. Lo único que hacemos es cambiar esta razón por la que tiene el lado que yo no conozco y que quiero averiguar. Entonces, es decir, 18 es al seno de 65 grados, como C es al seno, y ahora ponemos el ángulo que está opuesto al lado C, es decir, el ángulo gamma, 81. Otra vez pasamos ese multiplicando. Fíjense que no es en absoluto difícil. Lo puedo poner todo sobre, esto es C, en vez de ponerlo así lo puedo poner de esa manera y lo pueden escribir de esa manera también en la calculadora. Ponen una raya de fracción y escriben 18 por seno, ahora sí, de 81, cierran el paréntesis, ponen abajo de la raya de fracción, seno de 65 grados, cierran el paréntesis. Y eso me da 19,61, que también habíamos previsto que este lado fuese el más largo de los tres. Si ustedes no tienen esta calculadora para poner fracción, directamente ponen 18 por cualquier cosa, por seno, sin poner fracción, de 81, cierran el paréntesis, ¿se acuerdan? Dividido seno de 65. Y les da lo mismo, no tienen problema, ¿bien? Es decir que ya tengo este lado también, que es 19,61, y siempre pónganle la unidad acá, que son centímetros. Habíamos arrancado con centímetros. Bien, una vez que tenemos eso, lo próximo que vamos a calcular es el perímetro, que es fácil de calcular, porque el perímetro no era otra cosa, recuerden, que la suma de los lados, es decir, el lado A más el lado B más el lado C, esto es el perímetro del triángulo. Bien, ¿cómo vamos a hallar entonces el perímetro? Sumando los lados. A medía 18, me lo voy a dar como dato, B mide 11,10, ese es uno de los datos que yo calculé, una de las incógnitas que tenía, el otro es 19,61, hacemos esa suma, 18 más 11,1 más 19,61, y nos da aproximadamente 48,71. ¿Por qué aproximadamente? Porque
48,71. Porque aproximamos, nosotros ya acá no era 11,10, sino que tenía infinitas cifras decimales no periódicas, y lo mismo acá con el 19,61. Eso es lo que me da el perímetro. No voy a entrar acá, lo vamos a hacer entrar 48,71 centímetros. Bien, déjenme ver si copié bien, 48,71. ¿Sí? Ahora voy a borrar para razonar a ver cómo vamos a hacer para calcular el área. Borro esto, total ustedes lo pueden ver todas las veces que sea necesario. Y vamos a pensar un cachito en el área. El área en un triángulo, la fórmula de área del triángulo era la base por la altura sobre 2. Lo pongo en letra minúscula, así diferenciamos con lo que sea. Yo puedo tomar cualquiera de las bases. Habitualmente uno, por una cuestión de comodidad, toma la que está abajo como si fuera la base, ¿sí? Como que está apoyado en el lado que está abajo. Pero no está apoyado en ningún lado. El triángulo flota dentro de nuestra imaginación. Pero vamos a tomar ese como si fuese la base, como si estuviera apoyado sobre el lado A. Entonces, si nosotros hacemos un esquema de ese triángulo, tengo que mi base es esta. La altura la voy a tener siempre perpendicular a la base. Me salió medio feo lo perpendicular, pero bueno. Perpendicular a la base quiere decir que está a 90 grados y llega al vértice opuesto. Y eso no lo tengo ahí adentro. No es uno de los lados. Lo voy a tener que averiguar. Y para averiguarlo, lo que me va a quedar, fíjense que esa altura me dejó dividido el triángulo en dos triángulos rectángulos, que no son iguales, son distintos. Para que fueran iguales esos dos triángulos, esto tendría que ser un triángulo isósceles. No lo es porque los lados miden distinto, entonces un triángulo escaleno. Al ser un triángulo escaleno, me queda dividido en dos triángulos rectángulos distintos. Bien, eso es importante. No piensen que divide justo a la mitad de la base, porque no la divide. Otra vez, para que dividiera a la mitad a la base, el triángulo tendría que ser por lo menos isósceles, es decir, o isósceles o equilátero. No es el caso. En nuestro triángulo es un triángulo escaleno. Por lo tanto, no divide a la base justo a la mitad. Es decir, esto no mide 9 y esto no mide 9. No sé cuánto mide, no puedo verlo. ¿Podemos averiguarlo? Sí, pero no puedo saberlo en este momento. Vamos a pintar los dos triángulos de distinto color para que vean que tenemos dos triángulos. Y nos vamos a quedar con uno de esos triángulos rectángulos. ¿Con cuál? Con el que se les antoje. A mí se me antoja quedarme con el naranja. Entonces, saco ese triangulito naranja. Bien. Esto es la altura del triángulo. Esto sería A. Esto de acá no sé cuánto mide. Este ángulo de acá sí lo tengo. Este ángulo de acá es el mismo ángulo que tengo acá. Es el mismo ángulo que tenía acá. ¿Lo ven? Este ángulo es este ángulo, es este ángulo, que lo conocíamos, era beta, y medía 34 grados. ¿Están de acuerdo? Y usted me tendría que decir, bueno, pero con eso no ganamos nada. Pero tenemos otro dato más. Este lado de acá, este, es el mismo que este. Es el mismo que este. Que no es otro que C. Y C también lo conocemos. ¿Cuánto medía C? C medía 19,61. Lo habíamos calculado. 19,61 centímetros. Ahora, si yo tengo un ángulo y un lado en un triángulo rectángulo, podemos utilizar el SOHCAHTOA que habíamos aprendido el año pasado, y ahora lo vamos a refrescar, para poder calcular otro de los lados. El SOHCAHTOA, el año pasado, que se daba en los triángulos rectángulos, era el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El seno del ángulo era el opuesto, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es el adyacente, esto es un A, el adyacente, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo, de viene la T, es el opuesto sobre el adyacente. Nosotros, si nos acordamos un cachito de lo que habíamos visto el año pasado, sabíamos resolver triángulos rectángulos utilizando esto, el SOHCAHTOA. ¿Y qué era eso? El seno, el coseno y la tangente eran razones trigonométricas, y según el ángulo que yo tuviera, si el ángulo lo tengo acá, la hipotenusa siempre es el lado que está enfrente al ángulo recto.
Y si este es mi ángulo, este es mi opuesto y este es mi adyacente. Por lo tanto, si yo vengo y me fijo acá, ¿qué es lo que quiero calcular? Yo lo que quiero calcular en mi triángulo naranja es A, que en este caso sería el opuesto del ángulo de 34 grados. ¿Y qué es lo que me está dando como dato? Justo que está enfrente al ángulo recto, es decir, la hipotenusa. ¿Qué función me reúne el opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces, vengo acá y digo que el seno del ángulo de 34, es decir, el seno de alfa, es el opuesto, en este caso es A, sobre la hipotenusa, que es 19,61, y después le ponemos los centímetros, ¿sí? Bien. ¿Cómo resuelvo? Este está dividiendo, lo paso para acá multiplicando. Entonces me queda que el seno de 34 por 19,61 es igual a A, que era lo que yo quería calcular. Otra vez trabaja el Umpa Lumpa que está dentro de la calculadora, y me queda que el seno de 34 por 19,61 me da 10,96. Y 10,96 no es otra cosa que la altura del triángulo, que era lo que yo necesitaba saber para poder calcular el área. ¿Cómo terminamos resolviendo? Borro esto del SOHCAHTOA para poder terminarlo acá. Siempre que les pida el área, siempre van a terminar usando el seno y siempre van a terminar haciendo el seno del ángulo por la hipotenusa. Siempre les va a quedar lo mismo. Bien. Entonces, vuelvo otra vez. El área de mi triángulo era la base por la altura sobre 2. La altura ya la tengo, 10,96. El sobre 2 lo tengo. Y la base es todo esto. Y todo esto, B, dijimos que era lo que medía A, que era uno de los datos que me había dado el triángulo, que era 18. Hacemos esa cuenta, otra vez trabaja el Umpa Lumpa, 18 por 10,96 dividido en 2. Y esto me da 98,64, que no es otra cosa, 98,64, que no es otra cosa que el área del triángulo. Como estamos hablando de área, lo que tenemos que hacer es poner la unidad que teníamos, 98,64, la unidad que teníamos al cuadrado. Acuérdense que, como estamos hablando de una medida de superficie, ponemos eso al cuadrado. Por hoy es suficiente. En la próxima clase vamos a ver cómo resolvemos problemas de este tipo, en el cual tengamos que plantear nosotros el triángulo y ver cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas, ¿sí? Nos estamos viendo. Los extraño mucho, los quiero mucho. Ya va a pasar, falta un día menos para que nos podamos ver. Adiós, adiós.